Maquiavelo. Bien, y entonces pues muere muy joven, con un futuro por delante muy importante. Maquiavelo ya había planteado la posibilidad de una Italia unida, cosa que no se dio hasta el siglo XX, y en ese gran poema La muerte del padre, don Rodrigo Manrique ve la muerte como una afrenta, cuando estaba en, en el camino pues a una gloria terrena, a una gloria mundana, en fin, ¿no? El absurdo. Y lo que Caminos viene a revelar es precisamente una filosofía absurda. Como él dice en el prólogo al mito de Sísifo, eh, él dice, las páginas que siguen tratan de una sensibilidad absurda que uno puede encontrar en el signo, no de una filosofía absurda que nuestro tiempo, hablando en propiedad, no ha conocido. Se trata de una sensibilidad absurda. Pero en fin, yo creo que vamos a ver un poquito, a repasar un poquito lo que vamos a ver en estas 12 sesiones. En primer lugar, no hay que olvidar que nos importa Camus, pero nos importa la comunicación humana, no solo interpersonal, sino la comunicación social. ¿Qué puede darse? ¿Qué condiciones se requieren para que haya una comunicación social suficientemente satisfactoria para que la sociedad pueda funcionar, para que podamos vivir en paz, para que podamos, de hecho, eh, se facilite el, la afirmación de la vida. Es decir, que vivir vale realmente la pena, para que no nos coma, no nos muerda la depresión, para que no nos muerda la angustia, para podernos afirmar a nosotros mismos. Si hay un pensador que nos da respuestas y luz sobre este asunto, es precisamente Albert Camus. Pero además veo otro sentido, y el otro sentido es lo que nos requiere la sociedad actual, el mundo contemporáneo, como se nos está presentando y cada vez de un modo más claro y más definitivo. Vean ustedes, se han fijado seguramente todos en en este asomo de totalitarismo. Es algo terrible, es algo terrible. Cada vez hay una tendencia mayor a construir gobiernos autoritarios y que las personas los acepten, los asuman como una necesidad. Naturalmente que los seres humanos tienen una necesidad de creer. Por más condiciones adversas que haya en una sociedad, las personas necesitan para vivir tener un sentido de que son dignas, al menos la gran mayoría de ellas. Eso no da solamente las creencias que permiten sentir que la vida tiene un sentido. Ahorita le pongo el Bluetooth. ¿Verdad? Ah, que la vida tiene un sentido. Cuando el ser humano no encuentra razones para creer, no encuentra razones tampoco para vivir, y empiezan a dispararse violencia, empieza a extenderse el caos en las diversas sociedades, y en los seres humanos entonces son susceptibles, altamente susceptibles, de caer en manos de las peores demagogias que digan las mayores barbaridades, y sin embargo se dice que sí, se dice que sí para conservar un sentido de dignidad. Vean ustedes, las estupideces inusitadas en un jefe de Estado a las que hemos asistido recientemente con el señor Trump, que fue electo, como todos saben, presidente de Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre decir que el territorio de Gaza
de Gaza se va a convertir en una especie de Club Med a lo bestia en el Mediterráneo Oriental. Esto solamente una mala bestia, un ser de una incultura crasa, puede decir. En ese territorio han convivido palestinos y judíos, islámicos y judíos a lo largo de los siglos. El territorio ha sido de los unos y de los otros. Y cuando el gran éxodo de los judíos en el año 70, cuando Tito invade Jerusalén y causa el terror en Jerusalén, muchos judíos se fueron, pero muchos otros se quedaron. Y así han convivido, no importa qué potencia europea ejerciera el dominio en Palestina. ¿Cómo puede usted decir que los va a sacar a todos y los va a llevar a Egipto? ¿Con qué derecho? ¿O los va usted a enviar a Jordania? ¿Con qué derecho los está usted sacando de su territorio? Son un imbécil mayúsculo, estúpido, de una arrogancia crasa, puede decir una tontería tal. Y pensemos en muchas otras, ¿eh? En muchas otras. ¿A quién se le ocurre? Aquí, en México, estar pensando que todo lo que fue el encuentro extraordinario de dos universos y de dos culturas, que fue dando lugar a una forma propia y diferenciada de sensibilización de la realidad, resulta que eso va a ser querer ser negado. Usted no puede negar la realidad. Todos hablamos en español y aquí se reunieron personas de diversos y muy diversos pueblos originarios con muy diversas lenguas, con personas que venían de diversas regiones y pueblos de la península ibérica. Mire usted, la diferencia es tan clara, que basta retomar el recuerdo de Juan Rulfo y leerlo, porque ese es un español de México, absolutamente de México. Y lo mismo podríamos eh, decir, asomándonos a muchas otras realidades. Pero bien, a lo que voy es a lo siguiente, que ante estas realidades de tendencia a los autoritarismos, de pronto hay personas que tienen una esperanza y esa esperanza es en eso que se llama la revolución. Me detengo un momentito en esto. Los tiempos revolucionarios se inician en 1789 con la Revolución Francesa y terminan en 1989 con la caída del muro de Berlín. Son 200 años, exactamente 200 años. ¿Y qué entendemos por tiempo revolucionario? Cuando por primera vez en la historia de la humanidad se pensó que el ser humano podía ser no autónomo, podía ser radicalmente dueño del universo, radicalmente diseñador del mundo que quería. Esos son los tiempos revolucionarios. Pero ¿qué sucedió? Viéndolo así rápidamente, tendremos más tiempo para ir analizando esto. La Revolución Francesa, con libertad, igualdad, fraternidad, anuncia el reino de la libertad. ¿Y en qué termina? En el terror. Concluye en un dictador, que fue Napoleón. Pero Napoleón ya en la empresa napoleónica estaba ya la idea latente de un solo mundo con un solo señor. Esto antes era cuestión de los grandes conquistadores que tomaban territorio, pero ahora empieza a ser en nombre de la ideología, no del señor, no del conquistador, sino de la ideología que era la de la Revolución Francesa. ¿Y en qué termina? El terror y el dictador. ¿Y qué sucede con la rusa? Lo mismo. El reino del hombre, el reino de la libertad, ¿y en qué termina? En el gulag. ¿Y qué sucede con la China? Una dictadura finalmente feroz, un capitalismo de Estado, un régimen de dominación donde no hay autonomía, donde no hay división de poderes,
etcétera. ¿Y qué sucedió con la Revolución Cubana? Prometió que se iba a acabar la prostitución, la corrupción y el gangsterismo de los casinos, etcétera, etcétera, que se iba a diversificar la producción frente al monocultivo, y el resultado ¿cuál fue? Dictadura, jineteros y jineteras, formas diversas de corrupción, partido único y hegemónico, y fracaso radical en la posibilidad de dar a la gente una cierta ilusión que consiste en considerar que puede aspirar a vivir mejor o menos mal. Otro fracaso. Todas las revoluciones siguieron finalmente el camino de la francesa, de la promesa de la libertad al terror. Pero ya cuando surge el pensamiento de Marx, surge algo que a veces se olvida con altísima frecuencia. Se olvida con altísima frecuencia que es necesario, primero, perdón, que el fin justificaría los medios, que todos los horrores son permitidos con tal de alcanzar las condiciones que hagan propicia una sociedad en que todos disfrutemos de igualdad, libertad que sería conformidad con con el fin del viaje hacia la culminación de los tiempos, la culminación de los tiempos como el haber llegado a los tiempos mesiánicos, y finalmente ya no se movería nada, porque se habían conseguido todo aquello que se habían planteado. Me detengo aquí un momentito porque ¿qué nos está pasando ahora? Por eso les recomendé, lo puse en la bibliografía, el libro de Ronald Aronson que se llama Camus Sartre. En la Europa de después de las dos guerras, la Europa del pesimismo, la Europa alejada de toda posibilidad de luz, muchos hombres, muchas mujeres le apuestan a la gran revolución que anunciaba el pensamiento de Karl Marx. Ante estos horrores, hay muchos que retoman este pensamiento considerando que todo se vale con tal de hacer posible el fin de las clases sociales, el fin de, el fin ¿qué diré yo? La llegada, pues, a un pensamiento único y unificador. Esto, esto es tremendo porque es importante leer los textos de Karl Marx a este respecto sobre México. Karl Marx escribió mucho sobre México. Se encuentra en un libro de la editorial Pasado y Presente, un libro que se intitula Prolegómenos para una historia de la América Latina, donde Karl Marx dice, no sé qué pasa en México, dice más o menos, no puedo decirlo esto de memoria, pero en esencia es esto. ¿Qué pasa en México? Es muy posible que lo invadan los franceses. Yo prefiero que lo invadan los yanquis. Él dice los yanquis. ¿Por qué dice Marx que deben invadirnos los yanquis en aquellos años? Porque consideraba que los americanos eran los europeos que habían dejado atrás la rígida burocracia de las naciones europeas. Es decir, si invadían los yanquis, México entraba a las ideas del tiempo, a las ideas dominantes del tiempo, iba a iniciar un proceso de modernización radical y sin trabas y sin los vicios políticos de la vieja Europa. Dice, si entran los franceses, van a implantar una burocracia europea y el camino de avance y de transformación será mucho más lento. Y dice Marx esto, ¿qué importa que mueran miles de mexicanos si sus nietos o bisnietos o tataranietos van a conocer finalmente la igualdad? ¿Qué importa que mueran? Pero como bien recordó Camus en su obra El hombre rebelde, ¿quién se va a acordar
100 años más tarde del grito del ahorcado? ¿Quién se va a acordar 100 años más tarde del grito del ahorcado? Y cuando en plena crisis del 68, Sartre pasa del existencialismo, otra situación absurda, a defender el marxismo y la revolución soviética y la revolución china, sabiendo también, porque estaba muy informado, de todos los horrores de los gulags de la Unión Soviética, de los gulags de los países del este, de los gulags de China. Él consideraba que no importaba, porque luego se llegaría rápidamente a la igualdad y por tanto a la creación de la sociedad comunista donde todo sería olvidado. Imagínense ustedes, Sartre y Camus. Camus dice, Camus nos recuerda, ¿quién se va a acordar del grito del ahorcado? ¿Quién se va a acordar el sentido de tanto sacrificio? ¿Quién se va a acordar de aquello que que pasa por encima de la dignidad de los seres humanos? Va a haber una nueva clase en el poder. Y esa clase en el poder que no disuelve las clases va a destruir absolutamente todo y no se llegó a ningún reino de la libertad. Y vean ustedes qué cosa cómo se puede tener una sensibilidad absurda. ¿Cómo es posible que Sartre haya apoyado todo esto cuando Sartre no solo es un filósofo existencialista, sino que Sartre, además de ser un filósofo existencialista, considera que al final de la revolución, la filosofía volverá a ser otra vez el existencialismo. ¿Pero qué está diciéndonos con esto? Que la sociedad seguirá en conflicto, que la sociedad seguirá en lucha. Recuerden ustedes que el centro, el núcleo mismo del pensamiento sartreano en el ser y la nada, es que el ser humano es un ser para sí, es decir, un ser libre, un ser que se hace a sí mismo. De aquí que la libertad sea el núcleo mismo, el centro mismo de su pensamiento. Pero que el ser humano tiene la nostalgia de ser un ser en sí, un ser perfectamente acabado en sí mismo. Y Sartre nos dirá, un ser en sí y un ser para sí, un ser perfectamente acabado en sí mismo y un ser absolutamente libre, en absoluta conformidad con lo que ha construido, solo puede imaginarse, solo puede imaginar uno a Dios. Pero dice Sartre, Dios no existe. Sartre, como ustedes saben, era ateo. Dios no existe. Entonces no queda más que un ser para sí, un ser libre. Y un ser libre tiene mucho miedo. Si es un hombre o una mujer muy dotados, podrán dominar sutilmente o brutalmente a los otros, doblegarlos y oprimirlos. Y si no, tendrá que ser un ser servil, un ser que diga, sí señor, sí señor, sí señor, mande usted señor, etcétera. El rebaño. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Es, en esto no dice Sartre nada nuevo. Esto es Hegel. Hegel que acuña la dialéctica del amo y el esclavo. Recuerden ustedes, ¿quién es el amo? El que no tuvo miedo, el que se jugó la vida y dominó a los demás. ¿Y quién es el esclavo? El que dijo, no, 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 aunque sea poquito, que me toque poquito, pero me someto al amo para conservarme vivo. El esclavo tenía miedo a la muerte y por eso fue esclavo. Y a lo largo de los siglos y a lo largo de todas las culturas se fueron dando estos movimientos en que esta lucha de amos y esclavos, el esclavo en un momento dado destruye al amo y al viejo régimen y él a su vez se convierte en amo y esclaviza a otros. Pero llegará un momento, dice Hegel, en el cual se dará la rebelión de la rebelión, es decir, la negación de la negación, es decir, la negación de amos y esclavos, y será la sociedad perfecta, la sociedad que se construyó a sí misma, como los judíos con su Mesías y su coronación del final de los tiempos habrían logrado
el advenimiento de la felicidad para todos y cada quien. Es Hegel. La lucha del amo y el esclavo es Hegel. Y luego la retoma Marx, analizándola desde la perspectiva de los conflictos de cada sociedad. Entonces, la gran polémica de Camus y Sartre es que para Camus hay que recordar que 100 años después de la guerra, nadie se acordará de los muertos. Lo que dijo una vez de un modo muy fuerte a todo un auditorio cuando dijo, de todos los que están aquí hablando, Sartre, Merleau-Ponty y otros, todos son burgueses y son rentistas. El único aquí de origen obrero soy yo. Es decir, alguien capaz de no idealizar y de no mitificar y de conocer la cotidianidad. Y, y dirá también aquello de que después de tantos crímenes, ¿quién recordará el grito del ahorcado? Y dirá también, y de eso se rieron muchos porque escondí un buen sentido del humor, entre el triunfo de la revolución y mi madre, y la salvación de mi madre, me quedo y me comprometo con la salvación de mi madre, del ser concreto. Camus en ese sentido va a retomar aquella cosa que ha acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. Qué hermosa puede ser esta tierra. Qué hermosa puede ser esta tierra. Como un buen francés nacido en Argelia, cuidado, aquí estoy planteando problemas. Camus sufrió un cierto grado de discriminación cuando emigró a Francia. Venía de un país de Azul, de un país en que mal convivían, islámicos y franceses, todavía en aquel tiempo cristianos, y eran llamados despectivamente por los franceses del continente los pieds noirs, los pies negros. Pero Camus, veamos otra vez estas cosas del absurdo. Camus era europeo. Camus estaba formado en la cultura europea. Camus no era cristiano, pero como tal europeo de aquellos años, estaba formado en el cristianismo. Y cuidado, sin el cristianismo no hay revolución francesa. La Declaración de los Derechos Humanos no es más que los evangelios de Jesús convertidos en decreto, como si el hombre pudiera por decreto volverse santo, volverse bueno, volverse fraterno, etcétera, etcétera, ¿no? Después de todo, Cristo era judío, Cristo nació judío y Cristo murió judío. Y por tanto, Cristo creía en el reino de la libertad, que era el reino de Dios. Las cosas en la historia se, se van ligando, se van ahondando, se va trabajando cada vez más diferencias, etcétera. Pero Camus tuvo que sufrir también un grado de discriminación. Camus se dio cuenta como una iluminación de que había que defender ante todo la posibilidad de autodeterminarse, de ser libre la criatura individual. Pero qué difícil en su tiempo. Por eso escribe El extranjero. Aquí me detengo un poquitito. Yo quiero que la semana que viene hayan leído todos o releído El extranjero, porque quiero dedicarla a que hablemos sobre el extranjero. Que todos y cada uno de ustedes nos vayan diciendo la lectura que hicieron. Yo los iré interrumpiendo y así iré dando también la vía, pero me parece muy importante. Me detengo aquí otra vez por algo. ¿Se dan cuenta ustedes la literatura que empieza a hacerse en el mundo a partir de Dostoyevsky? Camus es el que nos ilumina, el que nos descubre la sensibilidad absurda que ha venido acompañando al ser humano y que estalla socialmente a fines del siglo XIX. Dense cuenta ustedes lo siguiente. Esa sensibilidad del absurdo se inicia con Dostoyevsky. Dostoyevsky
había sido encarcelado en la Siberia. Dicen que de ahí proviene su esquizofrenia. Recuerden que lo iban ya a fusilar, en un revolucionario, lo iban ya a fusilar cuando llegó el indulto del zar. A partir de ahí empezaron sus problemas neurológicos, que fueron tremendos. Fue un shock, era la muerte que se venía sobre él. Imagínense un joven que cree en la revolución, es un hijo también de la Revolución Francesa, un joven que cree en el amor, que cree en la sensualidad, y que de pronto se va a morir. Se acabó todo. Terrible. Y de pronto, otra vez la libertad. Dostoyevsky es el gran revelador en la literatura del nihilismo, los revolucionarios ligados a, a un trasfondo necrofílico, a un creer y no creer simultáneamente. Recuerden en su obra Los demonios lo que reflexiona el narrador sobre el personaje revolucionario de Stavronin. De Stavronin dice el narrador, cuando Stavronin cree que cree, él no cree que él crea. Cuando Stavronin cree que él no cree, él no cree que él no cree. Y otro personaje de esa novela, Kirillov, que dice la única posibilidad realmente de afirmar el ateísmo es el suicidio. Camus en el mito de Sísifo va a reflexionar la cuestión filosófica decisiva, esencial, la cuestión filosófica más seria es juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida. Es decir, suicidarme o afirmar la vida. Hay otro fragmento de Camus porque, miren, hoy en día están desapareciendo en general los autores. Un autor en el cine fue Ingmar Bergman, fue Luis Buñuel, fue Fellini. En la literatura ni se diga, es más antigua que el cine, ¿verdad? Shakespeare, Ibsen, Strindberg, Dostoyevsky, claro, Tolkien, Rulfo. El autor es el que tiene un tema al que vuelve una y otra vez. Un autor uno lo reconoce a la primera de cambio, en la primera página de una novela, en la primera escena de una obra de teatro, en la primera secuencia de una película. Si a mí usted me suelta en un cine y me dice, y no me dice de quién es la película, y supongamos que sea un inédito de Luis Buñuel, imposible porque se conoce todo lo que él hizo, pero bueno, que sea un inédito. Les juro a ustedes, estoy convencido que a la primera secuencia digo, esto es Buñuel. Hay algo que se repite, una constante. Pero lo podemos ver también en la canción popular. Bastan unos acordes de una canción popular que no conozco y digo, hombre, esto me suena a Serrat, o esto me suena a Sabina, o esto me suena a Agustín Lara. Es tan pianístico Agustín Lara, pero es difícil reconocer. Pero sus temáticas, porque era también un poeta, tanto en sus letras como en su música, todo tiene un parentesco. Un autor es alguien que será el mismo y el otro desde lo primero hasta lo último. Eso es un autor. Un no autor es el que hace bien lo que le den, o mal, claro. Pero hay algunos que lo han hecho muy bien, como Michael Curtis, que hizo una comedia muy falsa sobre Cole Porter, que se llamó Night and Day. Menos mal que rescataron al verdadero Cole Porter con Is Delight o Is the Lovely, que ahí sí es Porter, pero la que hizo, la que fue popular y que hizo Michael Curtis, Pero hacer dibujos de niños leyendo. es una, es una película en que todo es color de rosa en la vida de Cole Porter. Es un héroe, es un ser sin mácula, es un ser encantador, digno de ser amado. Un bodrio, pues, pero muy bonito. Tuvo un gran éxito.
Pero Michael Curtis, cuyo verdadero apellido era Kertész, porque era de origen húngaro, y tenía que irse a ganar la vida, a como diera lugar en Hollywood, y no tenía un mundo propiamente propio. Entonces hizo también Casablanca, uno de los mayores éxitos en la historia de la cinematografía mundial. Michael Curtis podía hacer muy bien lo que le dieran. Si a Buñuel le daban como le dieron en aquella película Gran Hotel en el viejo Tampico, hizo cosas que hicieron que la película no fuera comercial. Y ahí estaba Buñuel. Imagínense ustedes, lo rescata Oscar Lanzingers de la pobreza relativa, porque su mamá le mandaba dinero, pero en fin, relativa, y entonces le dan como actores Sí, a Libertad Lamarque y a Jorge Negrete, los actores más en voga en aquel momento en todo el mundo de habla española, etcétera. Y en la escena de amor del guión que le impusieron, del guión que le dieran, vemos a Jorge Negrete, mientras están diciendo hermosas palabras, con un palito removiendo la tierra. Y Libertad, eso lo inventó él y lo introdujo él en el guión. Y Libertad la marca que le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Y él dice, esto es chapopote. Y da una explicación de lo que es el chapopote para romper todo encanto, ¿verdad? Toda mala conciencia que se vuelve, que se siente que es amada o amado, enamorado, enamorada, para darle en la madre a toda posibilidad de irse con la finta, ¿verdad? Matún. Buñuel hace humor ¿Lo sirvo? a lo largo de Gran Hotel para romper los deseos de una historia romántica de clichés, que era en lo que en principio iba él a filmar. Es un autor, siempre estará, en cualquier momento va a aparecer el autor en sí mismo, ¿verdad? Y no se va a traicionar a sí mismo. También hay otro modo de no traicionarse a sí mismo y es hacer las cosas muy bien, con un gran fotógrafo, con un gran músico, con todo lo que exige Hollywood, que es el cine de no autor, para llegar a la masa, a todos, sin igual. ¿Qué es la masa? La formada por aquel que piensa como se piensa, opina como se opina, dice lo que se dice, opina como se opina. Todo eso lo dijo Jaime. Ese es el hombre masa que describió como nadie José Ortega y Gasset en un libro que deberíamos leer todos o releer todos, que es La rebelión de las masas, porque es lo que está pasando ahora. Ortega era algo ególatra, no en el mal sentido de la palabra, pero tenía un ego algo subido, ¿no? Este, y Ortega decía, ahora algún americano ha dicho que qué razón tenía yo en la rebelión y que se habían dado muchas de las cosas. Y responde Ortega, sí, se han dado muchas de esas cosas que yo anuncié y se darán las otras que todavía no se han dado. Y parece que el tiempo le ha ido dando la razón. Hay una anécdota que a mí me encanta, que no viene al caso de modo directo contarla, pero sí sé quién era Ortega. Ortega tenía una casa de campo por el Escorial, o sea, no muy lejos de Madrid, San Lorenzo, en el pueblo de San Lorenzo, y ahí leía en su jardín las tardes, en fin. Y tenía una vecina mexicana, cuyo niño andaba en patinetas y chocaba contra la puerta de Ortega. Y Ortega ya estaba harto de oír el golpe en el portón cuando él estaba en su soledad. Y entonces le dice a su sirviente, dígale por favor a la señora que estoy pensando que el niño ya no venga. Eso también estas vulgaridades nos describen a los seres humanos como somos, ¿verdad? Con nuestras manías, nuestras pequeñeces y nuestras limitaciones. A lo que voy es que eso que enfrentó a Sartre y a Camus está aquí y ahora, más vivo que nunca, por la necesidad que tenemos de creer, de sentirnos dignos y no cosas y no números. Podemos aceptar el totalitarismo, el gobierno autocrático, para sentir que, bueno, que nos están finalmente padroteando. Vean ustedes como el pueblo, el amor al pueblo,
es lo que quiere el pueblo. Y todo este conjunto de cosas que se vienen diciendo hace más de 200 años y por incultura, por falta de sensibilización, por no asistir a lo que plantean autores, las personas se siguen yendo con la finta. Miren, François Sagan, que muchos menosprecian, pero que yo le tengo un gran afecto, un gran cariño. Era yo un chiquillo, un adolescente cuando lo leí, aquel éxito editorial de Buenos días, tristeza, y un certain sourire, una cierta sonrisa, etcétera, ¿no? Y François Sagan la invitó a la Revolución Cubana, al principio como invitaron a Neruda y a Sartre y a todas otras, y a muchas otras figuras importantes en el tiempo, algunos han trascendido ese tiempo, y cuando ya se iba a tomar el vuelo de Air France, le preguntaron, ¿y qué opina usted de la revolución? Y dijo, oh, les Cubains croient qu'ils ont inventé la revolución. Los cubanos creen que han inventado la revolución. Imagínense una francesa, claramente culta, que sabe quiénes fueron Robespierre y Danton y Marat y Saint-Just, etcétera, el juez implacable Saint-Just, puritano Saint-Just, sin piedad y sin compasión, quien vivió todo eso, no lo van a engañar. Y Sartre, que quería creer y que también lo invitaron, escribe Revolución en la... Bueno, se me ha olvidado el nombre, es lo de menos, pero ve a Castro con deslumbramiento. Le confirma que la alegría que ve en el pueblo, de una transformación, de una vida cualitativamente mejor, etcétera, etcétera, también alimentada por crearse un enemigo, el gringo, el yanqui, pues, etcétera, pero reflexiona al final. Y sin embargo, esta adoración que le tiene, esta idolatría, no lo, no lo deformará, no acabará con todo lo que promete. No volveremos al terror. Esto marca la diferencia de una cultura mi vida que no se va con la finta de la ilusión, sino que sabe enfrentar la complejidad del ser humano. Vean ustedes, en la lucha de, del hombre por hacer su libertad, Sartre hace ver cómo el poderoso procura ocultar las verdades y la realidad, inventarse otros datos, pues, a la mayor parte de los demás seres humanos. Y por eso en esa obra, Fuerza de Palabras, se concluye con l'enfer c'est les autres, el infierno son los demás. Es decir, por debilidad, por complejos, por lo que sea, procuramos aplastar al otro para que no impida que podamos seguir nuestro camino. Este Sartre que descubre la cotidianidad la va a negar, aceptando y asumiendo que no importa cuántos mueren para construir el reino de la libertad, es decir, la felicidad por decreto de los que mandan, por decreto de los de arriba. Recuerden que estos europeos del tiempo de Camille Sartre vivieron los tiempos de la Revolución Rusa, cuando se cantaba el arte, cuando se cantaban los grandes creadores, que podrían ahora finalmente estar más allá de la censura, burlar la censura, porque no se les impondría censura alguna. ¿Y cuál fue el resultado? Piensen en Ana Akhmatova, que Alberto Ruiz Sánchez nos recrea también en su novela. Piensen en Mayakovsky, piensen en Isaac Babel, en los grandes creadores, en Shostakovich, que le censuraron la Cuarta Sinfonía, porque según Stalin y sus sucesores, no la podía entender el pueblo. Y dale con la idolatría de una abstracción, que es eso de hablar del pueblo así sin más, pero por desesperación, porque en una sociedad en que todos somos números, en una sociedad como los americanos suelen definirlas, de ganadores y perdedores, la mayor parte de los seres humanos nos perdemos. Y entonces nos sentimos absolutamente jodidos y aplastados. Pero si se da la posibilidad de que pueda liquidar a ese opresor,
entonces hago los peores horrores para sentir la dignidad. Me detengo aquí un momentito. Otra de las cosas de nuestro tiempo que está llevando a ser cada vez más viva estos planteamientos de Sartre y de Camus consiste en la pérdida de todo sentido religioso. Esto es muy tremendo, porque finalmente el, el cristianismo es algo que hacía sentir que el mundo tenía orden y concierto, que era un Dios de misericordia, que algún día verías la luz y aquel que te oprimió conocería las llaves del infierno, pero debería, sin embargo, perdonarlo. Podríamos continuar. Todo eso hacía posible que el ser humano, por un mal que le fuera, por humillado que le fuera, en el momento de la oración o de la junta parroquial, sintiera que él era un ser humano digno de respeto. En la medida en que esto se acaba, no hay más, no hay consuelo posible. No hay consuelo posible. Para Camus sí. Para Camus sí había un consuelo. Pero era un consuelo que parte del desarrollo de la vida interior, del desarrollo de sí mismo, de volverte, si no autor de una gran ópera, o de un gran drama, o de una gran sinfonía, autor de ti mismo. ¿Quieres satisfacción mayor? Hay un cuento de Camus que está en el libro El exilio y el reino, que se llama La mujer adúltera, que es hermosísimo, porque es una mujer que se siente, que se ha sentido abandonada, que se ha sentido de alguna forma desechada, preterida, y que de pronto en esa caminata, sintiendo y viviendo su soledad, va caminando por el desierto. A lo lejos está el mar, y de pronto una roca, y se acerca a la roca, y empieza a sentir el regusto de su sensualidad, y va frotando su piel con la roca, y es la fama adúltera, la mujer adúltera, que se da cuenta que lo que importa es vivir esa sensualidad, vivir ese sentimiento, asumir pues la existencia, ese sol, ese mar, ese calor y ese contacto de su piel con las cosas. Es hermosísimo. Eso es lo que salvaba a Camus. A Camus lo salvaba la figura de su padre anhelado. Su padre era un alsaciano que emigró por pobre de Francia y trabajaba como tonelero en Argelia. Y su madre, una, una mujer de Menorca, recuerden la Mallorca, Menorca, en fin, la parte de esta catalana, valenciana de España, ¿no? Que habla su propio idioma, que no es el catalán, pero se me parece mucho, que en fin, trabajaba de sirvienta, de tejedora, de cuidadora de niños, nunca aprendió a leer y a escribir. Era una mujer que le dio ternura y le dio también, seguramente pienso que por ahí venía, esa sensualidad, esa ministrosidad de la mujer que le hacía, que también levantaba en él sentidos de culpa. Lo digo por lo siguiente. Camus tuvo una esposa, Francine, después de un matrimonio cuando era muy joven y muy fugaz. Conoció a Francine, que fue muy importante para él, que le dio una seguridad, una afirmación de la existencia, que le descubrió propiamente todo lo que hay dentro de una mujer para un hombre necesitando de rescatar ese, ese cariño, ese afecto que conoció por la mujer, por la presencia de su madre, pero Camille veía el encanto en muchas mujeres que encontraba en su camino, sobre todo con la actriz María Casares, hija de un presidente de la República Española, Casares Quiroga, y una actriz extraordinaria. Quizá muchos lo han visto o
o no vieron en su momento la película que hizo un gran director de cine francés, el que hizo Un prisionero a muerte se ha escapado, el que hizo Mouchette, el que hizo Baltasar, o Azar Baltasar, Al-Azhar Baltasar, ese gran director francés, cuya primera película se llamó Las Damas del Bosque de Bolonia, donde debutó en el cine esta enorme actriz del teatro francés, que era María Casares, y que de hecho nunca ella lo abandonó y nunca él la abandonó. Tampoco podía dejar a Francine, que intentó suicidarse más de una vez. Estas cosas le pesaban a un hombre sensible como Camus. Y sin embargo, vean qué complejo es el ser humano. Sus dos hijos lo adoraban. Su hija Catherine ha mantenido vivísimo el recuerdo de Camus, el hombre concreto, del Camus cotidiano, etc. Francine nunca tampoco renegó de él, ni lo negó a él. Pero Camus sí veía que estaba en falta de alguna forma con ello. Era un hombre, pues, y además no era creyente. Camus no podía permitirse creer, primero porque no creía. De alguna forma, esto de creer o no creer es algo que remite a una vieja polémica en la Iglesia Católica, que, que la Iglesia Católica pretende que ni se conozca aquella polémica. El problema de la gracia. ¿Eres tocado o no eres tocado? Pues Camus sería de los que no fue tocado, porque nunca tuvo una visión de Dios, de una aparición de María, una iluminación como la de Claudel, dicen, en la Catedral de Notre Dame. ¿No? ¿Qué veía él? Que Dios nos hizo hombres que vamos a morir. Esto golpea mucho. ¿Por qué no nos hizo ángeles? ¿Por qué no nos evitó el sufrimiento? ¿Por qué no nos hizo criaturas que gozasen todo lo que había que gozar en la tierra? ¿No? ¿Por qué las catástrofes naturales? ¿Por qué la muerte de los niños? La muerte de los inocentes. Y así sigue el por qué, por qué, por qué. Y ahora viene Sísifo. Y seguiré llevando la piedra arriba frente al Creador, revelándome. El rebelde es el que dice que no. Y yo, Dios, decía Camus, te digo que no. Aparte no te siento. Es una problemática que allí está. Y si somos honrados, aunque seamos creyentes, esto no podemos evadir. Esto tenemos que enfrentar. Es la rebelión. Recuerdo una señora italiana muy simpática que en esos festivales espléndidos en Italia del Tonal Estate me decía un día, pero mire usted, siempre nos dicen que el misterio, esa es una finta. No decía ella, digo yo, es un modo de escapar el problema, es el misterio. Hay otras formas que nos hablan de la felicidad del cristiano, que es también interesante, pero en fin, no estamos yendo mucho del tema. Camus y Sartre. Aceptar cualquier tiranía con la esperanza de que vamos a llegar al reino de la igualdad, o decir, pero hay que matar a seres humanos, hay que condenar a seres humanos, hay que prohibir la expresión de seres humanos, y digo que no, que por ahí no, y que si esto vale la pena, hay que hacerlo sobre la defensa de la persona, sobre la autonomía de la persona. Mala cosa sería oprimir a la persona, sería la separación de la división de poderes. Es terrible. No hay autonomía, no puedo ejercer mi libertad, estoy condenado a doblegarme y a decirle que sí al Señor. Es muy tremendo. Sartre se doblega. Camus dice que no. Pero luego
Camus quiere que los seres humanos puedan convivir con suficientes garantías de desarrollar su propia personalidad. Aquí me quiero detener un momento en algo que me parece que es importante, puesto que estamos con personas de comunicación. A lo largo de todo este tiempo en que vivieron Sartre y Camus, hubo una mujer que fue aún más longeva que Sartre, que se llamó Eliane Amado Lévy-Valency. Eliane Amado Lévy-Valency enseñaba la mitad del año en la Sorbona y la otra mitad del año en Tel Aviv. Y escribió un hermoso libro muy sencillo, pero muy claro, que se llama La comunicación. En ese libro, Eliane Amado Lévy-Valency habla de lo que llama el triángulo epistemológico. En la base, el yo, en la base estás tú, y arriba, en la cima del triángulo, está la verdad. ¿Qué entiende ella por la verdad? Valores trascendentales, ¿no?, que nos hacen aceptable y aún gozoso el sacrificio, que hacen incluso que neguemos diferencias con el otro en función de un bien superior en el que creemos tú y yo, o sea, nosotros, o sea, toda la sociedad. Me detengo para que esto se pueda ver más claro. En México hubo un conflicto muy serio. Para Jean Meyer, el único movimiento realmente popular que se dio en los tiempos de la Revolución Mexicana, que fue la cristiana. Recuerden ustedes, hay que hacer un poquito de memoria sobre esto. El presidente Plutarco Elías Calles, que era ateo y acabó siendo espiritista, lo cual no deja de ser interesante. Los seres humanos somos tan complejos, hay tanto misterio. Cuando uno se ve a sí mismo y uno se ve en sus deficiencias, incongruencias, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante reparar en ello. Camus siempre reparó en ello. Por eso quizá lo tengo en tan altísima estimación, ¿no? Si quieres creer, cree, pero cree asumiendo tus limitaciones. Cree asumiendo que es muy peligroso hablar desde certezas, que es mucho más hermoso decir, ¿quién no podría vivir sin ese sentimiento, digamos, religioso? Pero ¿sabes qué? Lo disfruto mucho, como veo que tú puedes disfrutar, sino que podemos convivir tú y yo en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Pero sin embargo, si vemos la perspectiva social, si no hay algo que nos una, la renuncia es muy difícil. Y la capacidad de volvernos seres agresores y destructores del otro es inmensa. La guerra cristera, cuando el presidente Calles lanza la persecución religiosa, lo que hizo el clero, que fue muy inteligente, mucho cuidado con esto, no es una manipulación del clero de un modo directo, no es una agitación del clero de tipo político. La iglesia romana es muy antigua, heredó el imperio más largo en la historia de la humanidad y el único quizá con algo de sabiduría en la historia de la humanidad que fue el imperio romano. Yo tengo mucha inclinación por el imperio romano. ¿Se dan ustedes cuenta que en medio de la grandeza de Roma, uno de sus grandes filósofos era andaluz, Séneca, que dos emperadores fueron andaluces, Trajano y Adriano, el grande Adriano, además, ¿verdad? Que Epicteto era un esclavo, había sido un esclavo, llega a ser un gran filósofo, que tú podías ser romano, aunque hubieras nacido muy lejos del imperio, como San Pablo, y que se cree un orden jurídico, Estado de Derecho y división de poderes, fundamental. A San Pablo lo agarran en la persecución, en una de las muchas persecuciones religiosas que hubo, y lo van a crucificar. Y él dice que no lo pueden crucificar,
Era una muerte deshonrosa en el tiempo, ¿no? La crucifixión. No me, ¿y por qué? Porque yo soy romano. Pero usted es judío, yo soy romano. Tenía carta de naturalización y no lo pudieron crucificar. Esto es el Estado de Derecho. Es genial, y eso lo inventa Roma. Podías ser emperador de Roma, aunque hubieras nacido en España o en la Galia. Es que eso fue genial con todas las barbaridades que hubo. Los romanos que llegan a desarrollar el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, la posibilidad de autonomía de la persona. Todo esto es verdaderamente extraordinario. Bien, en toda este complejo paso de la civilización, hay cosas a las que se llega y que retrotraerse o negarla es crear un sino fatal, absolutamente fatal. Volver otra vez a formas de autárquicas, a formas dictatoriales, a formas verticales, pero sin embargo, si ya no crees, como todos creían, en que su fe era fundamental para vivir, como aquellos cristeros, primero del Bajío y luego de prácticamente toda la República, esa fe los va uniendo. Y los va uniendo de tal forma que actúan con una radical generosidad, dan la vida los unos por los otros, van al martirio si no hay de otra, y como los mártires en Roma, van en su dolor, pero con esperanza y con luz en sus ojos. 3 años en que tuvieron al gobierno en jaque. Y eso, la iglesia, que fue la que cerró los templos, y eso fue lo que disparó las rebeliones espontáneas, la iglesia decide que es necesario negociar. Primero, cerrar los templos y callarse la boca, ¿sí? Y segundo, negociar, en este caso con uno de las marionetas de Calles, que era el tamaulipeco, ahora se me está olvidando el nombre, hombre, bueno, en fin, está lo mismo. El hecho es que pasó. Y desde Roma se dieron cuenta que un triunfo del movimiento cristiano era el tiempo de los fascismos, era la posibilidad de que aquellos campesinos, muchos analfabetos, se convirtiesen en fascistas, que se crease un Estado fascista, que a la larga sería contrario a la Iglesia Católica. Y mandan a un diplomático, el más fino que tenían, Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII, a negociar con Washington para hacer ver a los gringos que es muy importante que los, que los cristianos no lleguen al poder. Y se inicia la negociación y la tranza. Ya puedes tener escuelas, pero que no se llame San Juan Bautista, ni San Francisco de Asís, ni Santa Juana del Estonac, que se llamen Hidalgo, que se llaman Cristóbal Colón, que los curas no salgan vestir, aunque den misa igual. En fin, la tranza. Y eso lo patrocina la propia iglesia, como un modo de que no haya fascismos ni extremismos. Eso es sabiduría romana. Mi amigo Javier Sicilia habla con frecuencia, pues si algo le molesta de la Iglesia Católica es la herencia romana. No, yo creo que la herencia romana no está mala. Si nos vamos al Estado de Derecho, la gran creación romana, el peso de lo jurídico, de que yo como persona puedo reclamar desde la ley y me pueden dar magistrados autónomos la razón frente al poder. ¿Sí? Esto es muy importante. Recuerden ustedes, habló una última nota sobre Roma. Es que en Roma la gran personalidad y la gran creación fue el Senado. Por eso Julio César puede largarse a vivir sus amores con Cleopatra. Y fueron años, ¿eh? Hasta tuvo un hijo con ella, que luego se lo llevó a Roma, en fin. Y en Roma no pasaba nada.
¿Por qué? Porque mandaba el Senado, mandaba la ley, mandaba el aparato jurídico y regresa y retoma el poder con el Senado y al lado del Senado. Y luego lo mismo con Marco Antonio. Manda el Senado, manda la ley, manda el derecho. Claro que cuando manda la ley y manda el derecho, los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana como cualquier dictador suele, como cualquier tiranoe. Llevan tiempo. Si hay democracia y pluralidad, hay que persuadir, hay que convencer para transformar. Pero el hecho es que durante muchos años en el mundo, al menos en el mundo de Occidente, y en el resto del mundo también con distintas características, hay una sensibilidad que es vinculadora, que mantiene posible una comunicación social suficiente. Pero cuando esos vínculos se rompen, como está pasando ahora, como pasó en la Europa de Sartre y de Camus, las personas habían visto todo el horror, no solo los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, no solo los bombardeos a las ciudades, la matanza de civiles. La Primera Guerra Mundial, no se olvide, fue llamada la Guerra de las Trincheras. En las trincheras esperando al enemigo, en las trincheras pasando frío, en las trincheras sabiendo que en cualquier momento estalla un obús y adiós. En las trincheras en las que se daba también, dentro del dolor y lo horripilante que era aquello, la comunicación, porque me puedo unir en un minuto, en una hora, en 2 horas, mañana. Y le cuento al otro, como si fuera un confesor o un psicoanalista, mis miedos, mis dudas, lo que me está pasando, lo que el escritor Henri de Monterland llamó la intensidad moral de la guerra, pero que eso no le quita lo horrible y el dolor. El acabar la guerra es el acabarse vivo, diciendo nunca más una guerra. Miren, hay una hermosa novela de Valéry Larbot que nos habla de una escuela, nos habla de un colegio, y la visita un alumno de aquellos años, muchos años más tarde, y el portero le recuerda, él le empieza a preguntar de los nombres de sus compañeros de estudios. Murió en la guerra, lo mataron en la guerra, murió en Verdún, murió en el Wagner, murió aquí, murió allá. No hay que olvidar que fueron muchos muertos, que las escuelas se vaciaron, que en las fábricas muchos obreros no regresaron ya a la fábrica. Esto lo cuenta de un modo brutal en un libro publicado apenas el año pasado, el antepasado, era un inédito, un libro que se llama Guerra, Guerre, que está ya en español, de Louis Ferdinand Céline, el autor de esa novela tremenda que es El viaje al fin de la noche. Pero encontraron sus manuscritos, que es su diario de la trinchera, su diario de la Primera Guerra Mundial. Y ahí nos hace sentir el miedo que él padeció, sobre todo cuando fue herido y gravemente herido, y estuvo a punto de morirse por un obús que estalló cerquita de él. Nos hace vivir lo que es lo cotidiano, sin idealización y sin mitificación, pero también los momentos de intensidad, cuando sabiendo que voy a morir quizá, le cuento al compañero algo que no le había contado a nadie. Un momento de comunicación que difícilmente un hombre y una mujer, las mujeres eran enfermeras, no se olviden en aquellos años, podría haber vivido ni viviría seguramente nunca más. Bueno, estamos viviendo a nivel de la comunicación un problema de desvinculación. Hoy en México es un decir, una reaparición de una guerra cristera en caso de una persecución es improbable. Improbable. Estamos dominados por la dispersión. Hace no demasiados años, todavía habían un par de canales en la televisión, antes solo uno, que lo veía prácticamente todo el mundo. Era una porquería, pero finalmente nos hacían hablar a todos de lo mismo o girar en torno a los mismos temas.
en la vinculación. Hoy en día no puedo ver todo lo que hay todos los días de noticiarios, de comentaristas, no puedo. Me vuelvo loco, me volvería loco. Imagínense ustedes hoy en día, ustedes lo saben, las redes sociales. ¿Qué cantidad de estupideces se leen en las redes sociales? De barbaridades. Y hay personas que por falta de recursos culturales, no pueden decodificar. Y me temo que es la gran mayoría. Y no tienen un punto referencial con los demás, porque no comparten los mismos alimentos, ni las mismas novelas, ni las mismas obras de teatro. Dense cuenta que hoy en día hay también algo que me gusta, ¿verdad? Si sé limitarme, si sé darle un tiempo a cada cosa. Alguien que le gusta la ópera, como a mí, y los conciertos, pues puedo ver la televisión, me puedo pasar todos los días oyendo óperas. A mí que me gustan los toros, puedo pasarme también días viendo corridas de toros, viendo dramas, lo que me gusta, viendo series de terror, de todo. Y así se me va la vida, ¿eh? Y se me va el tiempo y me vuelvo no autor de mí mismo. Estoy tan cargado de influencias, de, de incitaciones, que me voy perdiendo a mí mismo. Me voy quedando cada vez más vacío. Encuentro más el desierto y necesito algo que me haga recobrar el sentido de la dignidad, el sentido del valor posible. Me voy sintiendo cada vez más aplastado de informaciones que no puedo digerir, que no puedo integrar en un todo, que no puedo crear una cosmovisión, que no puedo. Soy un ser tanto cuanto perdido. Miren, el índice de suicidios nos dice mucho de cuando estas cosas pasan en el mundo. Los suicidios suelen incrementarse en tiempos de crisis. Esto lo documentó ya con estadísticas, con documentos de, de los, uh, de los registros pues, judiciales, el gran sociólogo Emilio Gemma, en su libro El suicidio. Él sospechaba, él intuía que cada vez se suicidaban más los europeos. Y se fue a investigar y descubrió que era verdad, que el aumento había sido sustancial. Y luego se hace la pregunta necesaria: ¿y quiénes se suicidan más? Esta cosa es de 1900 y sigue estando viva y ahora aún es peor. ¿Quiénes se suicidan menos? Los católicos. ¿Por qué? Porque tienen la confesión, porque Dios perdona siempre, porque en el momento en que sueltan el pecado o el mal o lo que creen pecado, se sienten liberados, iluminados, redimidos, etcétera. Y porque la vida tiene un sentido, hay que ganar el paraíso. Luego los protestantes, porque su Dios es un Dios de temor y temblor, porque están solos, piensan en Kirk, solos frente al misterio, solos frente al ser. Son ellos los que tienen que autojuzgarse de alguna manera. Luego, algo alejados, pero no mucho, de católicos y protestantes cristianos, los judíos, porque los judíos tienen su comunidad, tienen su rabino, tienen aquello de el próximo año en Jerusalén, tienen pues la esperanza, aparte que es providencial, la persistencia de los judíos, sin territorio, en todas partes del mundo, y sin embargo manteniendo viva una, un grado de fraternidad y de creencias comunes, razones para vivir. ¿Quiénes se suicidan? Mayoritariamente más los ateos, porque si no hay Dios, si no hay orden, si no hay concierto, si no hay Sion, pues todo depende de mí. Y a mí me acaban de despedir, no me han dado una jubilación, no me ha, es un muy hipotético, claro está, porque nunca me quiso papá, nunca me quiso mamá, porque me aborrecen de mí mis hermanos, en fin.
no tengo a qué agarrarme. Entonces me voy preparando. Y si no tengo, porque eso de suicidarse no es decir, me voy a suicidar ya. ¿Puedo o no puedo? Y por eso hay formas de suicidios indirectos. Pero en fin, a Durkheim le importaba el suicidio directo. Y los que más se mataban eran los ateos. Hoy en día, el ateísmo, desde la Revolución Francesa se inicia esto, ¿eh? Pero llega a sus momentos más altos en el siglo XX y en este siglo XXI. Y vean ustedes cómo está aumentando la estadística de suicidios, de algo más doloroso, suicidios en los jóvenes, suicidios en los niños, suicidios en los lugares de mayor esplendor económico, como en Japón, como Escandinavia, etc. Aumento del suicidio. Una buena razón para vivir, escribe Camus, es una buena razón para morir. Pero si no hay razones para vivir, uno se deja morir. O asume, pues, de un modo directo la muerte o el suicidio asistido, etcétera, etcétera. Estamos en una situación radicalmente crítica. El factor de vinculación ha ido desapareciendo, se ha ido desdibujando. ¿Qué es lo que realmente nos hace establecer vínculos sólidos entre los mexicanos del norte, del centro, del sureste? ¿Qué? Cada vez es menos. Hasta algunos fanáticos quieren acabar con las corridas de toros, que es otra forma de vinculación. Si ustedes se fijan en el cine mexicano, no se pueden imaginar a Jorge Negrete que no fuera los toros, ni a María Félix, ni a Dolores del Río. No se pueden imaginar de que Cantinflas fuera un buen ganadero, ganadería de Moreno Reyes. No se pueden olvidar ese gusto que había de reafirmar la mexicanidad frente al toreo, la sensibilidad desplegada de un español y la de un mexicano, que en general, aunque compartían una esencia, eran diferentes. Un torero como Silverio es un torero radicalmente mexicano. No puedo concebir a Silverio como un torero español. Y Manolete no puede ser ese cordobés que era tan castellano en su sensibilidad. No me lo puedo imaginar como Silverio, un poco con la cabeza agacha, casi pidiendo perdón a la afición y casi enloqueciéndola cuando discretamente bordaba maravillas en el ruedo. Manolete, como cualquier torero español, salía desafiando al público. Silverio salía muy humildemente y crecía a medida que iba avanzando su faena. Hay toreros de una sensibilidad radicalmente mexicana, Silverio, Capetillo, Manolo Martínez, etc. Y hay toreros radicalmente españoles, como Manolete, desde luego, como Santiago Martín del Vitti, como el propio Paco Camino, que tenía esa gracia andaluza y esa elegancia andaluza, pero cuando se plantaba frente al toro, era un torero rondeño, quieto, que toreaba desde las piernas, desde los brazos, ¿no? Que no se movía frente al toro, pero que de pronto le sabía torear caminando al toro con esa alegría sevillana, que era probablemente contagiante. Por eso ha sido mi torero favorito, porque ni ese rondeñismo de Ordóñez llevado al extremo, ni tampoco ese andar como Diego Puerta, ¿no? Por aquí, por allá, en el ruedo. Era un torero de una perfección, pero también de una alegría que lo hacían único. Y eso que yo tenía más simpatía personal por otro tipo de personalidades, el Beatle, por ejemplo, el Temple y Capetillo, ¿no? Pero bueno, esto no tengo un caso de estar hablando de estas vivencias que solo nos tocan a los aficionados a los toros, ¿no? A lo que voy es que las formas de vinculación, todo lo que nos va vinculando va desapareciendo. Los inmigrantes se llenan también de otros elementos culturales. Imagínense ustedes que llega un muchacho que ya ni siquiera habla el español con un acento mexicano, digamos, que habla un poco así, ¿verdad? Y que de pronto lo devuelven a México porque no tenía papeles. ¿Qué hace? Su vida ha conocido otra cotidianidad,
otras formas de relación. Sí hay un algo, ¿no? Hay un algo en él, pero ese algo es un poco lo que queda, ¿no? Lo que queda de un pasado que pudo ser y que se truncó de alguna manera. Es muy difícil. Las personas hoy en día, este es un mundo lleno de inmigrantes. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo los europeos? ¿Por qué están renaciendo las extremas derechas irracionales? Porque es como si en Europa se hubiese perdido la vitalidad. Se ha ido perdiendo la vitalidad. Y no pueden asumir que lo que ha caracterizado a la cultura europea y por tanto occidental es el cambio, es la transformación. Eso lo hizo ver François Guizot. Guizot, se escribe Guizot, en ese gran libro, Historia de la civilización europea, de del renacimiento, de la Edad Media al Renacimiento, del Renacimiento a la modernidad y luego a la posmodernidad. La diversidad de escuelas estéticas, la diversidad de formas de expresión literaria, etc. Y los europeos se resisten a que Francia tenga que ser diferente, tocada por los inmigrantes, a que tienen que reconstruirse, a que España tiene que ser diferente. El otro día leí en el periódico de un loco en Noruega que llegó con un rifle a matar gente en un bar. Y fuera todos ya no dicen noruegos, todos los que no sean europeos. Es una barbaridad, es miedo, es un déficit de vitalidad. Las cosas tienen que transformarse como nos transformamos nosotros. Pero vean ustedes cómo hay un fenómeno. Por eso quiero que la semana que viene hablemos del extranjero y analicemos todos y cada uno de ustedes el extranjero. El extranjero, que es una novela de una sensibilidad absurda, responde a un movimiento que empezó con Dostoyevsky, que siguió con James Joyce, con los surrealistas, con Franz Kafka, etc. ¿Quién hubiera entendido un libro de Franz Kafka en el siglo XIX o en el XVIII o en el XVI? Nadie, ni en Europa, ni en América Latina, ni en África, ni en Asia. Responde y da respuesta a un mundo desvinculado, sin nexos vitales, sin creencias comunes, sin fines trascendentales a todos los seres humanos. Es un movimiento que se va dando en toda la literatura contemporánea. El absurdo, el sinsentido, el crimen gratuito. Eso lo descubrió André Gide en esa novela que a mí me encanta. Sé que es muy terrible, que es muy cínica, pero qué bien contada está. Y además, no solo que bien contada está, qué inteligente es. Esa novela que se llama Las cuevas del Vaticano. En esa escena ya está dada de alguna forma el extranjero de Camus. En un vagón va un tipo más bien algo tímido, un tipo que lo mandan al Vaticano a investigar, a dar noticias, porque corre el rumor de que han secuestrado al Papa en el Vaticano. Es un hombre, como se dice habitualmente, un hombre muy mocho, muy, en fin, muy beato, muy poco agraciado, se viste un poco de modo tanto impersonal, y frente a él, ¿quién está? Está un personaje al que le dedicó un ensayo el gran poeta Cernuda. El personaje se llama Lafcadio Luiki. Lafcadio Luiki es un rumano de origen, hijo de un diplomático francés y alguna rumana sepa usted cuál. Un hijo natural de aquel diplomático francés, un desarraigado de alguna forma, un extranjero, como se llama la novela de Camus. Y va en el tren y va observando al tipo y le empieza a caer mal, gratuitamente mal el fulano. Y dice, qué mal se viste este.
qué feo es, qué tipo tan, no merece vivir, sino estoy ya traduciendo, sí, no escribe así, pero en fin, dice ese tipo sobre, mi amor, te cae muy gordo, en fin, las horas que me faltan para llegar a Roma con este tipo delante, dice, ¿y si me lo echo? Tengo que esperar, ¿no? A la hora en que me diga el inspector, asegurarme bien, aquí puedo abrir la puerta y aumentarlo, y lo mato. Gide le llama a esto el acto gratuito. Inaugura en literatura el acto gratuito. Matar porque se me pega la gana. Matar por placer. ¿Cuántos criminales, secuestradores y diversos salvajes que pululan en este México de aquí y ahora y en este mundo de aquí y ahora en general? ¿Cuántos no han actuado como Lafcadio Luiki? ¿Sabes qué? Me caen gordísimo. Entonces te mato, te echo a las vías del tren. ¿Quién va a suponer que yo, todo un caballero, hijo de diplomático, te iba a matar? Si me preguntan, oiga, ¿y el señor? Yo qué sé. Fue al baño, yo creo. Ah, sacamos la suma. El acto gratuito. Se dice o se cuenta en el diario de Gide que lo fue a ver porque había leído una novela en manuscrito. Lo fue a visitar Jacques Maritain, el católico que era amigo de él, gran filósofo por otro lado, y le dice, Gide, no publica usted ese libro. Claudel y yo pensamos que ese libro va a hacer mucho daño. Y dice, no, ¿por qué? Gide tenía una fidelidad a lo que para él era la verdad, que era notable. Incluso por amor a la verdad, a lo que creyó la verdad, entró efímeramente al Partido Comunista Francés. Él, un individualista de natural, un hombre al que le costaba mucho decir los otros para luchar por la justicia, etcétera, etcétera. Y lo invitan a la URSS. Y todos vieron ciertas cosas en la URSS, pero que luego no escribieron, porque en nombre de la revolución, debemos pensar, no se debían decir. Pero sí no se cañó y escribió Regreso de la URSS. Regreso de la URSS en que sí dice lo que había que decir. Y eso no se lo perdonaron. Lo condenaron a la marginación y al silencio en nombre de la revolución. ¿Qué importan los campos de exterminio? Pensaban aquellos bien pensantes. Y luego en su diario, yo leí su diario completo con Alicia, mi esposa, lo leíamos antes de dormir. Son más de 1000 páginas, pero poco antes de dormir leíamos 2 o 3 días en la vida de Gide, y así como en 2 o 3 años leímos el diario completo. Y recuerdo que en un momento escribe Gide esto. Dice, he estado en la URSS. Vi cierto grado de justicia importante, pero no vi caridad. No vi ninguna, nada que hablase de caridad. Regreso a Francia. ¿Cuánto nos falta para tener ese grado mínimo y suficiente de justicia? Ah, pero aún hay caridad. Aún hay caridad. Aún hay espontaneidad. Y ahí nos deja en la encrucijada. Un poco en la encrucijada que estamos ahora. Sartre, Camus. Creer en que las cosas van a cambiar y que para eso hay que hacer la sociedad sin clases, caiga quien caiga, aunque mueran miles y decenas de miles. O Camus, prefiero a mi madre. Entre mi madre y la revolución, cuido a mi madre, ¿no? Es una diferencia radical. O defiendo la autonomía de la persona, o condeno a la persona a ser un subalterno, un subordinado, un esclavo finalmente. Todo este movimiento de literatura absurda, ¿de veras quién podía explicar el proceso de Kafka o el castillo de Kafka en el siglo XIX? ¿Quién? Nadie. Habla de una sensibilidad absurda. Eso lo va a desarrollar en toda su obra Milán Kundera, ¿eh? Por cierto. El tipo que es de pronto preso y no sabe por qué. Y ahí se pueden pasar los años y el tipo sigue preso y no sabe por qué.
y los que lo acusan siguen una orden, siguen una instrucción, siguen un proceso que puede durar una eternidad. La literatura del absurdo. O las obras de Ionesco. Usted pone una obra de Ionesco, si Ionesco hubiera existido en el 19, claro, no hubiera sido Ionesco, pero en fin. Y ponen la cantante calva, la gente, en primer lugar, no se reiría. Y segundo lugar, acabaría tirando lo que tuviera a mano a los actores en el escenario. Diría que se estaban burlando de ella, que, que estaban haciendo escarnio de la persona. Nadie se lo podía creer. ¿Quién podía entender a Samuel Beckett en el siglo XIX o a Joyce, las oraciones truncadas, la libre asociación, los pensamientos que se cruzan, que se niegan uno al otro, y no tienes una agarradera, una base lógica, como si ya no hubiera lógica? El personaje va con una bronca personal y de pronto lo detiene un espectacular, y de pronto liga calcetines con adulterio, con erotismo, con concepto de la muerte, todo se liga y sigue Stephen Dedalus caminando, y caminando también sigue el otro señor, Bloom, por las calles de Dublín, etcétera. Y de pronto acaban diciéndose disparates y rectificando de los disparates, como nosotros mismos, y dejamos suelta la imaginación. Prosas construidas sin punto y seguido, sin comas a veces. Todo es pensamiento que fluye libremente, donde no hay posibilidad de racionalidad, lo más alejado posible de Descartes. Porque Descartes finalmente, la gran figura iniciática del racionalismo, planteaba el espíritu en la máquina. Pero el propio Descartes, que creía que pienso lo que existo, que todo era la razón, etcétera, no podía evitar decir, pero entonces no hay posibilidad de verdad. Y como era creyente, seguía yendo a misa y comulgaba, etcétera, etcétera. No podía ser. Si él creía que todo estaba aquí, en la pura razón, si estaba negando la sensibilidad, si era el espíritu el que mandaba y el que marcaba, la razón pura en la que marcaba todo. Luego Kant completaría el panorama, pero hay que vivir. Yo tengo emociones, tengo sentimientos, tengo. Un contemporáneo suyo va a resolver el problema. El problema sigue y el problema persiste hasta nuestros días. Y ese fue Pascal. La razón me dice, pues que no hay verdad última. La razón me dice que, pues que quizá no haya Dios, pero yo lo necesito para vivir. Mi alma, que la presiento, que la vivo, me hace sentir que sí. Y se da la famosa apuesta que manejó con un gran sentido del humor. Si yo me doy satisfacción a mi interior y puedo seguir investigando como el gran geómetra que era y el gran físico que era, yo voy a hacer mi trabajo filosófico, epistemológico, con toda seriedad, pero le voy a dar satisfacción a mi alma en la oración y en la meditación. Y cuando me muera, dice, si hay un Dios en el cielo, diré, de la que me salvé. Y si no hay, diré, digo, si podría decirlo, en tal caso, ¿qué importa? Puesto que viví bien, a sabor conmigo mismo. Genialidad de Pascal. El corazón tiene razones que ignora la razón. El hombre es la caña más débil del universo, pero es una caña pensada. Tantas cosas que nos enseñó Pascal. Y así sigue toda esta ruta de, del racionalismo, del imperio de la razón, de, del gran desarrollo tecnológico, etcétera, hasta llegar al terror, al absurdo. ¿Cómo es posible que con tantos avances, que con tantos logros,
estén llenas las cárceles, los patíbulos siguen concurridos, como si nada se hubiese realmente resuelto. Y entonces aparece la desesperación. Creo que el libro de Camus, El hombre rebelde, recuerdo que un gran maestro que tuve en la Ibero, Ramón Zorrilla, que luego dirigió estudios humanísticos en el ITAM, gran periodista muy querido por Julio Chávez García, incluso parientes porque uno era padrino del hijo del otro, etc. Ramón Zorrilla me decía, todo estudiante de comunicación y toda persona preocupada por la comunicación humana debe de leer El hombre rebelde. Y en El hombre rebelde, Camus tiene, y lo veremos en una de estas sesiones, un análisis extraordinario del Marqués de Sade. Porque si alguien nos da de golpe algo que él encarnó, una sensibilidad absurda, es precisamente el Marqués de Sade. El Marqués de Sade hizo novelas perfectas, pero a juicio mío, aburridas, que no tienen poesía, pero que bien construidas están, perfectamente armadas. Hasta escribió un libro de cómo hacer novelas, que es una verdadera lección muy útil para un joven novelista. El Marqués de Sade era un aristócrata, ustedes saben, metido a la Bastilla por su conducta licenciosa. Él empieza desde la torre a gritarle vivas a los revolucionarios cuando empezaba el movimiento en París. ¡Vive la revolución! ¡Liberté, fraternité, égalité! Y claro, lo sacan los revolucionarios. Y cuando ya está fuera, vuelve a seguir su vida de antes y a hacer escarnio de los revolucionarios de la revolución y lo acaban metiendo en el manicomio de Charlottetown. Y este hombre que finalmente no cree en la dignidad humana ni nada de eso, resulta que a los locos, a los que estaban maltratados, marginados, condenados a que desapareciesen lo antes posible, mejor, la terapia que les da que los pusiera a hablar, los empieza a curar de sus locuras. En el momento en que pueden sacar todos sus monstruos, recuerden a Goya, otro personaje de la época, los sueños de la razón producen monstruos. Esas utopías que han producido terrores, que han producido monstruos. Cuando tenemos toda esta información, empezamos a dudar de todo. Por eso está en crisis la búsqueda de la verdad. Se habla de la relatividad de la verdad. Se habla de que no hay verdad posible. No hay verdad. Los tiempos líquidos de los que habla Bauman. Si no hay posibilidad de verdad, todo puede ser verdad. Lo que me invoca el más poderoso se vuelve verdad. Una época, por tanto, de desesperación. Cuando el muro de Berlín nunca faltan los optimistas, los que aman el melodrama, la cursilería, las buenas intenciones. Qué bien dijo Andrés Gide, con buenos sentimientos no se puede hacer buena literatura. Con buenos sentimientos no se puede hacer buen arte. Quizá por eso yo que mi examen final en París fue desarrollar ese pensamiento de Gide. Por eso no tengo tan porque sufrí desarrollándolo, pero en fin, con buenos sentimientos no puede hacerse buena literatura. Quizá por eso de nuestros grandes muralistas prefiero Orozco a un nivel extra pictórico, quiero decir, a un nivel de lo que esconde el hombre, que está también en la pintura, porque Orozco ve el mal. Orozco ve el mal. Los otros creen mucho en el triunfo de la razón, de la revolución. Orozco ve el mal. Por eso me gusta mucho más. Tiene la capacidad de ver el mal. Una vez tuve la desgracia, es un decir, de tener que coordinar una mesa redonda en el Hospicio Cabañas. Yo sé, ¿cómo me hacen esto? Frente a esta maravilla que tengo delante, a mí que me importa lo que se está hablando de las legislaciones en México sobre comunicación. La vista se me iba hacia el cuadro, hacia la penetración en esa obra monumental de Orozco.
como me gusta también la pintura de Caballete, cuidado de Orozco, los burdeles de Orozco, la vida de cualquier ciudadano, ¿verdad? Que Orozco da tan bien y tan sin piedad. Pero solo así es cuando uno puede llegar a decir como Camus, y finalmente hay en el ser humano más cosas que apreciar que de despreciar, que es otra cosa que habla de esta grandeza del humanismo de Camus. El humanismo, ahora no hay verdad, pero también se dice que no hay humanismo. O se dicen ridiculeces, como humanismo mexicano. Hágame usted el favor, su humanismo. Humanismo, aparte de ser un movimiento fechado, ¿no? Que tiene su origen en, no solamente en ciertos cristianos que eran mal vistos por la jerarquía eclesiástica. El humanismo es algo que tiene que ver con ese reencuentro del hombre como autor de su propio destino, de su propia vida, etcétera. El humanismo es el renacimiento, es el amor al arte, es el amor al amor, es el amor a las relaciones mundanas, todo eso es el humanismo. Y seres humanos que sufren, que son fraternos, que se sacrifican por el otro, ese se ha dado en China, en África, en la América Latina, mientras un humanismo mexicano, una cosa más ridícula. Es para hacer, una vez mi amigo Ignacio Solares decía, así como en el teatro, los actores arriesgan de que la gente les diga, fuera, 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 les abucheen y les tienen jitomates, así debería pasar con los novelistas, exhibirse a leer delante de la gente y que la gente aplauda o que la gente los oiga con atención o que la gente, ya lárgate, hombre, qué porquería estás diciendo. Es decir, es el enfrentamiento necesario del otro. Bien, en Camilla había precisamente una fidelidad a todo lo hermoso que hay, que puede haber en los seres humanos, que esto es fundamental. En Camilla había una afirmación de sus propias limitaciones, de sus propias caídas. Hizo otra novela que no vamos a ver en este seminario, pero que es muy bella, que se llama La Caída. Él no era creyente, pero la caída es un término judeo-cristiano, la caída del paraíso, a la tierra, el pecado original, etc. Y la caída nos cuenta un juez, que es un hombre de mundo, muy apreciado, considerado muy justo, pero en el fondo alguien que se ha dejado llevar por esa corriente que le ha funcionado muy bien. Ser buena gente, ser derecho, ser recto, y de pronto le viene la imagen de una mujer que él vio que se iba a tirar al seno y que prefirió no ver. Y luego se enteró que en efecto se había tirado al seno y que su mala conciencia había borrado de su propia historia, ¿no? La caída, el descubrir lo absurdo de lo que ha creído que era él y lo que en el fondo él estaba escondiendo y no había abierto a los demás. Creo que estamos de veras en un momento muy difícil. No es como para decir, un momento crítico y crítico último. Antes las cosas se resolvían de un modo brutal. Cuando un pueblo estaba en decadencia, llegaba otro pueblo, muy salvaje, pero lleno de vida, los aplastaba. Aquellos guerreros violaban a las mujeres, mataban a los niños y a los discapacitados e iniciaban un nuevo curso con un nuevo nombre del pueblo. Hoy en día esto ya no es así, como todos saben, ¿no? Hay por un lado derechos humanos, qué bueno, pero por otro lado ya, ¿dónde está la vitalidad? Estamos con una especie de invierno de la cultura. Sí, no tengo sentido de la verdad y creo que la verdad es relativa. Sí, creo que todo es relativo. Si no hay realmente humanismo, entonces esto es desesperante. Vean ustedes, el tiempo, lo que es el tiempo, se ha entendido a grandes rasgos de tres formas: cíclico, lineal o en espiral. El tiempo cíclico es el de todas las culturas antiguas.
los antiguos romanos, griegos, hindúes, chinos, incas, mexicas, tlaxcaltecas, etc. El tiempo es cíclico. Es decir, miren todas las culturas mayas. Los mayas lo vivieron en carne propia. Todas y cada una de los reinos o imperios mayas. Todos murieron. ¿Por qué vaya usted a saber? Por la peste, por las guerras internas, porque se cansaron de vivir y se fueron muriendo, se fueron dispersando. ¿Por qué se acabó Teotihuacán? El tiempo era cíclico en todas las culturas. Todo moría. Luego renacía después de un desastre, un diluvio, una invasión, etc. Pero era cíclico. Después ya en Occidente surge el tiempo lineal. Todo es progreso, todo es cambio, etc. Pero luego, en esta cultura de Occidente, estaba impregnada del espíritu judeo-cristiano. Para los judíos hay un Mesías, hay un fin de los tiempos, y para Cristo, además, hay un reino donde estarán los elegidos, ¿sí? Y un infierno donde estarán los condenados. Es un tiempo que es cónico, que tiene un final. El Apocalipsis de Juan nos deja esto muy claro. Pero ahora el tiempo, nadie lo pensaría como un tiempo cíclico. Piensan que es lineal. Eso pensaron los que dijeron bravo cuando cayó el muro de Berlín. Pero no pasó así. Ni se acabó la lucha de clases, ni se acabaron las luchas intestinas, ni se acabaron los conflictos en sociedad, e incluso llegó el bienestar a un grado muy alto y la miseria también a un grado muy alto. O sea que no se solucionó nada. Se acabaron los tiempos revolucionarios, pero se acabó la ilusión revolucionaria y no había horizonte, no había ilusión. Y entonces, ¿qué surge? La irracionalidad. Vean ustedes la multiplicación de políticos irracionales en todo el mundo, aún en la culta Europa, que cada vez es menos culta. En la medida en que se va alejando de aquella formación europea, en que el niño europeo, el adolescente europeo, estaba expuesto a los clásicos en literatura, que estaban a las grandes formas del arte, cuando en Europa el cine era el autor fundamentalmente, cuando el cine te planteaba cuestiones que tenían que ver con la angustia de la existencia humana, etcétera. Todo eso se ha ido acabando también. Entonces hay como un gran vacío que si no lo sensibilizas, quedas atrapado y puedes quedar atrapado en la más radical de las tiranías. Si no pero concienciarla es muy difícil. Tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo televisión, tengo radio, tengo, tengo Alexa, tengo todo. No tengo tiempo para mí mismo, no soy mí mismo. Me voy volviendo el no hombre, el no mujer. Entonces voy cayendo en la irracionalidad. Esa irracionalidad que estamos encontrando en estos partidos de extrema derecha y cuidado también de extrema izquierda. Marine Le Pen a la derecha, la llamada derecha, en su implementó, como ustedes saben, en la Revolución Francesa, eso de derechas a izquierda, o el señor, ¿cómo se llama? Mélenchon, del lado de la izquierda. Son tan salvajes el uno como el otro. O en España ahora el señor Abascal, que anda diciendo como Trump, hagamos a Europa grande otra vez. Pero, oiga, ¿cómo muestra usted eso? Eso es un voluntarismo absolutamente irracional, absolutamente irracional. Parte de la fuerza de la cultura de Occidente consistía en que los europeos eran conscientes de ser europeos, pero desde distintas regiones
distintos usos y costumbres diferentes y sin embargo con una conciencia profunda de qué, de la importancia de los derechos humanos, de la importancia de la autonomía de la persona, de la importancia de la separación de poderes y de su cristianismo que Europa ya perdió. Todavía recuerdo, hace muchos años, para decir esto más fuerte todavía, un amigo mío francés, un marsellés, que vivía en Perpignan, me invitó a ver, a conocer la montaña sagrada de los catalanes, el Caniguto, en fin. Y me llevó, me dijo, no lleves, por favor, no vamos a llevar vino, ni agua, porque el agua de allí, de la fuente, de lo alto, de la cumbre, es extraordinario. Bueno, cuando llegamos arriba, vimos lo que había que ver, comíamos, y él me dijo, ahora vamos a la fuente. Y no había nada. Y un monje joven que andaba por ahí, le preguntó a él, oye, ¿y el agua? No, estaba contaminado. O sea, habían clausurado el manantial, ¿verdad? Y por otro lado, este cura joven lo habían mandado porque había un monje viejo que ya estaba en un asilo, esperando la muerte, que había pasado toda su vida reconstruyendo con sus manos y campesinos que lo ayudaban lo que era la capilla sagrada de los catalanes. Y la logró reconstruir, pero ya no había cura que la atendiera. Y este cura joven dice, ¿qué voy a hacer yo en un lugar de turista, aquí en lo alto del Pirineo? Nada. O sea, toda su obra fue en vano. El absurdo también. Ya no tenía caso. Pero la misma agua del manantial, en aquel lugar tan bonito, donde uno veía, ¿no?, diversas colinas, donde uno sabía que los europeos veían desde las alturas la posibilidad de cantar el árabe para enfrentarlo y para que no se metiera más adentro en Europa, eso que se veía tan bello el paisaje, pues resulta que era, en fin, que había perdido el alma. Ya no había ahí nada, ni ermita que le daba sentido a los catalanes, ni un agua muy pura y cristalina, etcétera. Y lo peor para mí es que tampoco teníamos vino, porque por culpa de mi amigo marsellés no llevamos una botella de vino para olvidarnos del agua. Hubo que comprar agua de Perrier o una de esas, Vichy o vaya a saber, porque algo había que beber, ¿verdad? En fin, pero no vino. Y no es malo el vino de por acá, en fin, de esa región. Estamos llegando a un grado que para los comunicadores es muy importante sensibilizar. ¿Cómo realmente comunicar algo que las personas de veras creen? Que racional y sensiblemente asuman cuando hay un fondo de invierno cultural. No es casual que a principios del siglo XX, un historiador alemán, Oswald Spengler, escribiera La decadencia de Occidente, en que retoma el tiempo circular, que estaba olvidado. Y dice, las culturas, los pueblos, como los seres humanos, conocemos una niñez, estamos muy ingenuos, planteando, en fin. Luego una juventud. Empezamos a poner las semillas, la base de lo que vamos a desarrollar. Luego va a llegar el verano, donde hemos realizado nuestras grandes obras, nuestras obras que nos dejarán, como quien dice, en las páginas de los libros de historia. Y de pronto llegamos a una sociedad bastante bien pensada, bastante bien hecha, pero ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo voy a escribir novelas después de los grandes maestros que me antecedieron? ¿Qué sinfonía voy a escribir después de Beethoven, después de Schubert, después de Schumann, después de Mahler, después de Bruckner? ¿Qué me dejaron después de Sibelius? ¿Qué voy a pintar después de los grandes maestros del Renacimiento italiano, del Renacimiento español, de los impresionistas? ¿Qué me dejaron? ¿Qué voy a hacer si la revolución ha fracasado? ¿Qué me dejaron? Es el invierno de la cultura, le llama Spengler. Y Spengler se pregunta, vuelve otra vez a una cosa primitiva, porque de pronto los seres humanos se nos olvida que somos hombres
y que venimos de hombres y que de personas humanas, pues, y de que las cosas arcaicas se han quedado aún incrustaditas en nuestra sensibilidad y en nuestra cabecita, ¿no? Y entonces pensó en el pueblo redentor y dice Rusia, pero luego rectifica, no, Rusia ya está demasiado europeizada. Claro, Rusia en su tiempo había dado a Tolstoy, a Turgenev, a Dostoyevsky, a Chekhov. ¿Dónde estaba la juventud de Rusia? Y dice África. Bueno, pero es que África realmente, ellos han dado cosas valiosas al nivel de la música, pero con ese calor no construyeron ninguna gran civilización. Algunos dirán racista, no, es la verdad. Esto es objetivo. Picasso se inspiró en la pintura de Costa de Marfil, por ejemplo. Encontraron muchas cosas, toda la música tropical, de una impronta africana, etcétera. Pero construir civilización, yo entiendo que construir una civilización es muy difícil con esos climas tan terribles, ¿no? Para el ser humano. No tiene por qué extrañar que un clima frío ayude un poco a las invenciones científicas. Por ejemplo, Fidel Castro, que quería hacer grandes industrias, hasta altos hornos. Imagínense con ese calor, ¿quién trabaja con altos hornos? En Cuba finalmente, que era una isla de placer, y que Castro, que era un hijo de españoles con grandes ambiciones muy occidentales, quiso convertirla en una nación. Sí, sí, pero una nación. Una nación. Miren, las novelas, la poesía se puede hacer en cualquier lugar. En el lugar más primitivo del mundo surge una sensibilidad excepcional que hace una poesía excepcional. Pero la novela requiere sentido de la historia. La novela requiere sentido del mar. La novela requiere sentido de cotidianidad. La novela requiere sentirse dentro de un proceso y un proceso que va abarcando a toda la humanidad. Ningún pueblo empieza haciendo novela. La novela en literatura es un producto tardío, el más tardío de todos los productos. Se cuentan y se narran cosas épicas, mágicas, sobrenaturales, pero el Quijote es esa gran luz que hace ver al hombre común, la interrelación de hombres de todos los grupos sociales. Ese Cervantes que supo leer al anónimo de la picaresca, el hombre del pueblo llano y analfabeto, que tiene una vida y que tiene una persona y que la narra, ¿verdad? Y Cervantes nos puso a todos en escena, al árabe o al morisco que vivía todavía en España, a los aristócratas, a los comerciantes, a los industriales, al pueblo llano, a los titiriteros, a todos, con esta sabiduría de Cervantes, en que finalmente acaba siendo él un poco Sancho, y Sancho un poco él, un poco el Quijote. Y cuando muere, quieren algo más absurdo, que reniega de todo, porque ahora que es normal, renuncia a todos los ideales que eran la exaltación del ser humano. Decía Pío Baroja que tenía que haber algo de, de judío realista en Cervantes, de Coperso, porque dicen, qué cosa más cruel ese final. Un hombre que se vuelve normal, renegando de todo lo que lo hacía un hombre. Perdón, me acaban de avisar y veo que son las 10. Entonces, pues de modo, tenemos que terminar, pero yo quiero que la semana que viene, perdón mi voz, todo eso tiene que ver con esto que traigo neurológico, que espero que desaparezca, ¿no? Y si no, ni modo, ¿qué lo voy a hacer? Pero bueno, la semana próxima quiero que todos lean muy bien, aunque lean El extranjero, y que inician hablando ustedes. Y vamos en un diálogo, viendo la importancia de esta novela, que es la culminación, a juicio mío, de lo que se llama literatura del absurdo. Gracias. Paco, muchas gracias. Gracias a ti. Varios mensajes. Bueno, esta es la sesión introductoria, digamos, la plática inaugural.
Vamos a hacer varias cosas. Vamos a enviarles un segundo correo con otro paquete de lecturas. Ajá. Las lecturas que vamos a enviar en el siguiente correo van a ser propiamente las de Camus. Muy bien. Mandaremos, obviamente, las que ya mencionó el profesor Paco Prieto, el mito de Sísifo, para quien no lo tenga en papel o lo quiera tener a la mano. Y en ese segundo paquete vendrán las lecturas de Camus y también enviaremos un calendario con las diferentes lecturas del seminario, así como con los objetivos y la bibliografía. La bibliografía que les hemos compartido es una bibliografía complementaria. Ahí van a venir marcadas las lecturas concretas sobre las que se va a dialogar en el seminario. Y la liga que tendremos para todas las sesiones será esta misma que ya les enviamos. En esta misma liga vamos a tener las sesiones. Todas las sesiones las vamos a grabar por si se pierden alguna y les enviaremos la liga para que la vean en video desde YouTube cuando tengan oportunidad de hacerlo. Y pues básicamente es eso. La próxima semana haremos el recuento de esto que les estoy comentando. Les enviaremos el correo con la información y daremos paso, como ya dijo el profesor Paco Prieto, al diálogo con las personas que participen en el seminario. Muy importante nada más recordar una última cosa que no pudimos comentar al principio, pero este año se celebran 65 años de la fundación o de la creación de la carrera de comunicación y este seminario, pues junto a otras actividades, forma parte de ese paquete de actividades con las cuales queremos pues conmemorar, celebrar los 65 años de la carrera y pues le queremos dar las gracias al profesor Paco Prieto por sumarse a este esfuerzo. Así que a nombre de la maestría en comunicación, del departamento de comunicación, pues les damos las gracias, les deseamos buena noche y les pedimos que estén atentos de nuestros correos para hacerles llegar la información. Gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Paco, buenas Hasta noches. Hasta luego. luego a todos. Buenas Gracias. noches, que descansen. Muy bien.